Buenas noches, bienvenidos a esta casa que es la casa de todos ustedes. Es importante hablar del momento, de la coyuntura, de mucho ruido y pocas nueces de los mismos de siempre. Ellos han quedado desnudados en sus tontas, estúpidas y piches intenciones de querer opacar el sol con un dedo. El pueblo salvadoreño, en primer lugar, sabe perfectamente qué es lo que está sucediendo. En el programa pasado, el programa número 21, desnudamos totalmente a uno de los entes más importantes del aparato ideológico de los mismos de siempre, como es esa tríada de curas de la UCA, con Chema Culey Tojeira, con Rodolfo Cardenal y el cura Abreu, los cuales no han servido sino para lucrarse de nuestro país en desmemoria y en detrimento de ese gran pensamiento y de ese amor que en realidad el país, el pueblo salvadoreño más pobre, más necesitado, más sufrido, tiene para con los padres jesuitas mártires, que son los verdaderos padres que hicieron tan prestigiosa la vivencia, la solidaridad. El que quiera puede ver ese programa, el número 21, el programa anterior, que va a mostrarle a usted con claridad quiénes son ellos. Pero bueno, desnudamos esa parte del aparato ideológico. Hoy es importante ver cómo otro de los tentáculos de ese aparato ideológico está tratando de recomponer y de ver cómo otra vez trata de frenar este proceso de transformación. Porque yo quiero decirles una cosa, mismos de siempre. Hoy este programa va a ir especialmente a dos de los actores más importantes, mismos de siempre, chayoteros. Han pegado hoy el gran grito en el cielo por una reforma a la penalidad en el combate contra las pandillas. El pueblo salvadoreño sabe perfectamente la manipulación, y yo lo voy a hablar con toda la claridad, sin temor alguno, la manipulación, la tergiversación, los actos delictivos que lamentablemente han incurrido algunos falsos periodistas, porque se llaman periodistas porque tienen trompa, porque tienen un carnet, porque están asociados en una entidad mafiosa que se llama APES de El Salvador. Y aquí hay libertad de expresión, a mí no me van a venir a callar. Ahí saquen alarma, alarma, alarma. Walter Araujo en Toda la Verdad atacó a la APES, al Faro, a Factum, y lo voy a seguir haciendo todos los días de mi vida. ¿Por qué? Porque estos medios no son medios de información. Venía en el vehículo ahora hacia el programa y escuché a Ernesto López, que estaba en su programa de radio discutiendo con uno de sus panelistas. Y el panelista le dice a Ernesto López que él no es objetivo, que los periodistas lamentablemente en El Salvador no eran objetivos. Yo lo escuché, y quienes lo oyeron, que tal vez lo sintonizaron antes de Toda la Verdad, saben que lo que estoy diciendo es totalmente cierto. Conste, ese panelista no es ni santo de mi devoción, porque es una persona que lo menos que puede pregonar es que él también como analista político ha sido objetivo, porque fue dejado a un lado por la decisión del pueblo, de la gente, de los afiliados de las bases del Partido Nuevas Ideas, para no alcanzar a competir por un curul en la Asamblea Legislativa. Pero le dijo una gran verdad y saltó inmediatamente a hablar de la academia, que en la academia del punto A al punto B en el tramo, pero que no podía generalizarse. Es que Diálogo 21, por ejemplo, no es un panel objetivo. Él cree, Ernesto López, que es objetivo e imparcial porque un día lleva a un ministro de gobierno y porque lleva otro día a opositores al gobierno. Yo le llevo bien la cuenta. Le llevo perfectamente el esquema a ese programa y le voy a explicar por qué ese programa no es objetivo.
Primero porque su panel estrella, que lo promociona como el más importante, al cual ya le vamos a dar en la NEC, de la popularidad y de la aceptación de la gente con un nuevo espacio, que el pueblo va a tener opción, él no es equilibrado. Lleva no a un analista político, sino que a un gorgojo rematado radical, muerto de hambre, que lo que anda buscando es un hueso en cualquier lugar, no lo encontró en Nuevas Ideas, como es Ronald Alimaña Umaña. Lleva a un Adán Mejía, pastor, ex pastor y vuelve a ser pastor, él mismo se contradice, un tipo de corte neoliberal y proarenero 100% y candidato de un partido político a diputado. Vamos, que después no compitió porque no lo dejaron ellos porque habían otros intereses en el partido. Se afilió, compitió en interna y fue, y después decidió no ir. Palabras de él. Porque lleva a Marvin Aguilar, que también tiene un resentimiento político con el partido Nuevas Ideas. Y tiene a Tania Pastor como para decir que es el equilibrio. Eso no es equilibrio, ni es objetividad, ni es un panel imparcial. Y la actitud de Ernesto López contra los funcionarios de gobierno, sacando errores de los que dicen los mismos de siempre, columnas del Faro, de Factum, eso es lo que hay contra un funcionario. Nunca hay la posibilidad de un funcionario de explicar la proyección, las obras. Y por el contrario, invita a personas como la señora Bessie Ríos, que son totalmente opositores al gobierno, sí, y hacen la gran gracia de estar en la crítica permanente. No es un medio objetivo. TCS y Moisés Urbina tampoco lo es. El Faro es enemigo declarado y está en una guerra periodística contra Nuevas Ideas y el gobierno. Ya no digamos Factum, ya no digamos gato encerrado. Eso no hay un periodismo objetivo. Pero bueno, ese periodismo que existe, decadente, sucio, asociado en la APES, con chayoteros, con vendidos, con antigobierno, con activistas políticos declarados, hoy ha puesto el grito en el cielo, queriendo engañar una vez más a un pueblo al cual no va a engañar nunca más. Un pueblo que ya no se deja sorprender, un pueblo que entiende perfectamente qué es lo que está pasando. Se presentaron por parte del gobierno de la República, porque yo quiero explicar esto. Ya vamos a hablar de personas, porque la otra parte la voy a dedicar, la última, a estos representantes de la oposición que algunos por residuos han accesado a la Asamblea Legislativa, de su actitud totalmente ridícula y negativa, el no a todo, el no sin razón, y lo voy a comprobar en este programa. Pero bueno, vamos parte por parte. Lo importante de esto es que le dije hoy en la mañana en un tuit a Ernesto López de Diálogo 21 que le iba a enseñar cómo se hace análisis y cómo se conduce. Y este no es un programa ni objetivo en el sentido estricto de la palabra de periodismo, porque aquí no hago yo periodismo, aquí hago información política y opinión política, y mucho menos imparcial. Yo estoy apoyando el proceso de transformación y todos los que ven este programa lo sabemos. Yo no lo oculto. Los hipócritas son ellos, que juegan en una cancha a la cual se llenan la trompa nada más, y no lo son. Aquí se defiende al gobierno, al presidente Bukele, se le dé el apoyo al proceso de transformación y a la creación de una nueva historia. Y se dan datos para luchar contra la tergiversación y la mentira que generan todos estos medios chayoteros. Por eso se llama Toda la Verdad. Luchamos contra ellos, luchamos contra la UCA, contra FUSADES, contra la NEP, contra Arena, contra el Frente, contra todos esos medios que he mencionado, contra todos los mismos de siempre, los que colmaron y ocuparon y cooptaron el sistema político durante más de 30 años. Pero somos objetivos en el plano de decirle a la gente la verdad, somos sinceros. Nosotros somos un programa de opinión política y ellos no son periodistas. Pero bueno, hoy han querido mentir una vez más. Y quiero enseñarle a Ernesto López cómo se pone un análisis jurídico
Pongamos por favor la imagen número 1, que son los artículos que fueron aprobados por la Asamblea Legislativa en donde han querido engañar una vez más al pueblo. Aquí está la reforma a la ley de proscripción de maras, pandillas, agrupaciones, asociaciones y organizaciones de naturaleza criminal. Adiciónase un inciso 3º y 4º al artículo 1 de la siguiente manera. Asimismo, se declaran ilegales los textos, pinturas, diseños, dibujos, grafitis o cualquier forma de expresión visual plasmada en, óigase bien, en propiedad pública o privada, que explícita o implícitamente transmitan mensajes relacionados a las diferentes agrupaciones o asociaciones criminales a las que se refiere el presente artículo, y en especial las que tengan como finalidades la de aludir al control territorial de dichos grupos o transmitir amenazas a la población en general. De igual manera, queda prohibido a los medios de comunicación radial, televisivo, escrito o digitales la reproducción y transmisión a la población en general de mensajes o comunicados originados o presuntamente originados por dichos grupos delincuenciales que pudieran generar zozobra y pánico en la población. Vamos a ver qué es y de qué se trata esto. Mi querido Ernesto López, primero hubieses tenido la decencia de poner los textos de los artículos en mención y no hablar de supuestos que tus panelistas chayoteros utilizan y usan siempre. Esto se refiere, y es un inciso adicional a un texto previo. ¿A qué? A los mensajes que ocupan en un primer término, y es muy claro el artículo, en la propiedad privada, a bienes muebles o inmuebles, a las pintas, a los grafitis, así lo anunció el presidente de la República. Y aparte, la segunda parte que hace la referencia a los medios de comunicación, se refiere ¿a qué? A que no publiquen las conferencias que dan los grupos delincuenciales, a que no publiquen y no estén reproduciendo las amenazas que van a balear a todos los que caminen en las colonias de San Salvador, ese montón de mensajes, y ahí va todo mundo en general que sirva de reproductor, de apologeta del delito. ¿En qué sentido? Porque eso es una actividad criminal, porque eso es un delito, periodista, ciudadano o cualquier organización. Voy a poner el ejemplo. ¿De qué se refiere el artículo? Ya. ¿Y qué salvadoreño esté de acuerdo en que estén pintando M18 para decir controlamos el territorio? Esa es una actividad criminal y está proscrita y ahora legalmente y penada totalmente en El Salvador. A eso se refiere. ¿Y a qué se refiere lo otro? A que cuando vengan, así como salía Paolo Luger con los angelitos en conferencia de prensa diciendo que ellos tenían el poder de que iban a negociar, eso es un delito ahora. ¿Y qué salvadoreño no está de acuerdo con eso? Es que lo que sucede es que a estos medios como El Faro, Factum y Gato Encerrado les preocupa grandemente no seguir en su papel de voceros de las pandillas, de apologetas del delito. Eso es a lo que se refiere, pero es estúpido venir a pensar que no pueden cubrir una captura y que porque dice MS-18 el capturado, ya no pueden sacar la fotografía del capturado. Yo lo haré y lo seguiré haciendo. He hecho más de 300 publicaciones de los 6,000 capturados que han salido en los medios y lo seguiré haciendo. ¿Por qué? Porque no es delito. Pero es delito manchar la pared, ejercer control territorial, hablar sobre planes de control territorial, hacer apología del delito. Eso es terrorismo. ¿Por qué? El siguiente artículo, veámoslo, imagen número 2, por favor. Dice: reforma al Código Penal, intercálese entre el artículo 345b y el artículo 346, el artículo 345c, de la siguiente manera: elaboración y reproducción ilegal de mensajes, señales, denominaciones o propagandas
alusivas a maras o pandillas. O son idiotas los chayoteros medios o son propagandistas que se han quedado sin trabajo. Dice elaboración y reproducción ilegal de mensajes y señales, denominaciones o propagandas alusivas a las maras o pandillas. El que elaborare, participare en su elaboración, facilitare o fabricare textos, pinturas, diseños, dibujos, grafitis o cualquier forma de expresión visual en bienes muebles de uso público o privado que explícita o implícitamente transmitan mensajes, señales, denominaciones, propagandas o cualquier tipo de manifestación escrita que haga alusión a las diferentes agrupaciones o asociaciones criminales terroristas de maras o pandillas, y en especial las que tengan como finalidad aludir al control territorial de dichos grupos o de transmitir amenazas a la población en general, será sancionado con pena de prisión de 10 años. El fin, aludir al control territorial de dichos grupos, fíjense bien, o a transmitir amenazas a la población. ¿De qué estamos hablando también? Estamos hablando de propaganda. Es la motivación de generar zozobra a la población. Yo le pregunto a Carlos Dada del Faro, regresemos por favor, producción, le pregunto a los sinvergüenzas, esos grandes drogos de los Martínez Dahuizón, al Brian, a Faguaga, a todos estos sucios chayoteros de esos periodicuchos, panfletos digitales, que tienen un amor y una simpatía profunda para con los delincuentes de las maras, ¿que acaso ellos son propagandistas de las maras? ¿Que acaso ellos tienen miedo o elaboran propaganda para las maras? ¿Que acaso ellos son difusores de los mensajes propagandísticos? ¿O acaso ellos pretenden amenazar a la población y sembrarse zozobra en la población? Esa es la finalidad de su actividad periodística. No sean estúpidos, hombre. No sean tan cabezas huecas. Es una estupidez el hacer referencia a que esto va a coartar la libertad de expresión. Y ahí aparece la chayotera Apes hablando de eso. No, hay que poner las cosas en su lugar. Lo que sucede, yo lo voy a explicar con la claridad absoluta y total. Estos individuos tienen un pánico terrible a que nuevas ideas transformen el país y lo coloquen en un país de avanzada, porque sienten que ellos quedan fuera de la ecuación de la extorsión periodística, de la difusión de la mentira y de ese juego perverso de querer ser catalizadores ellos del poder a través de un ejercicio periodístico falso. Y esto no solo es para el Faro, y esto no solo es para Factum, y esto no solo es para Gatomeado, esto va a Colatino, al Diario de Hoy, a la Prensa Gráfica, a TSS, a Diálogo 21, entre otros, y la KL, si quieren alguna radial, se las explico. ¿Por qué? Porque se creyeron en la mente que son el cuarto poder y que iban a definir la historia del país a su antojo y a convertir a los buenos en malos y a los malos en buenos, de levantar y prestigiar a sinvergüenzas y en hundir el prestigio de personas decentes que amamos y adoramos a nuestra patria, El Salvador. Esa es toda la plena, absoluta y total verdad. El gran problema es que apretaron el botón de matar sus mismos jefes, que están entrelazados con las maras y el crimen organizado y con el narcotráfico. El lunes, demostré estadísticamente con aquella gráfica cómo El Salvador, con Arena y con el Frente, llegó a estar permanentemente en los primeros, segundo y tercer lugar del top de los 20 países más violentos del mundo. Y cómo a partir de 2019 el país ha salido. Pero apretaron el botón nuevamente, tercera vez, y la tercera es la vencida. Aceleraron las fases del plan de control territorial. Y sí, señores, hay una guerra, no les cabe todavía en la mente, hay una guerra contra las pandillas que el pueblo salvadoreño, con su gobierno y sus instituciones, policía, fiscalía, Fuerza Armada, le ha declarado a los delincuentes. El mejor taller de enderezado y pintura de toda la región.
Repinte cuenta con la mejor calidad, atención personalizada a vehículos asegurados y no asegurados, y siempre con los mejores productos. Ahora Pinturas Wanda está en Repinte, marca reconocida a nivel mundial y con los más altos estándares de calidad en todos sus productos de repintado automotriz. La única marca que te ofrece hasta 10 años de garantía. Wanda está en Repinte, taller de enderezado y pintura de GQ Racing Sport. Bueno, continuemos con el programa. Imagen número 3 de esta noche, el otro artículo, porque yo aquí voy a hablar hoy con la verdad y con la ley en la mano. La imagen número 3 que traemos esta noche. Por favor, producción. Bueno, vamos, hay un problemita, ya lo van a poner. ¿De qué se trata esto? De ir diciéndole, ahí lo tenemos ya. Estos son ley especial para la disposición y utilización de los bienes, dinero, valores, activos incautados a las estructuras del crimen organizado, terrorismo y narcotráfico. Objeto, la presente ley es de orden público y tiene por objeto regular la disposición y utilización de los bienes, dinero, armas de fuego, valores y otros activos que hayan sido incautados por los grupos criminales y terroristas y que se encuentran bajo custodia de la Fiscalía General de la República, de la PNC y de los tribunales de la República, que sean de utilidad para el combate efectivo de todo tipo de criminalidad organizada. Disposición y uso de bienes incautados. Los bienes, incluyendo armas de fuego, dinero, valores y activos que sean incautados o inmovilizados a los miembros de estructuras del crimen organizado. Continuamos, por favor, producción, con lo que sigue del artículo. Organizado, terrorismo y narcotráfico que se encuentren bajo medida cautelar y a la orden de los tribunales de la República podrán ser utilizados por las autoridades de seguridad pública y la defensa nacional. Administración. Los bienes, dineros, valores y activos incautados y custodiados bajo la regulación de la presente ley serán trasladados documentalmente por la Policía Nacional Civil de inmediato al Consejo Nacional de Administración de Bienes CONAB, el que será competente de emitir los respectivos acuerdos para su disposición y uso a partir de las solicitudes realizadas. Mis queridos hermanos, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? Esto es simple y sencillamente que esa es la reforma, eso es de lo que están llorando los de facto, los medios chayoteros y los protectores de las pandillas, que lo que les incauten va a pasar al Estado y va a pasar a la autoridad pública para que nos defienda y para que ganemos esta guerra contra las pandillas. El último, por favor, la última imagen de esta legislación, que fue la de anoche, la número 4, por favor. Y ahí vienen fondo especial, disposiciones especiales y supletorias. El CONAB está integrado, que son las generalidades del fondo cuando se trata de los dineros, activos y valores referidos en esta ley. El CONAB, a través de la integración establecida en el artículo anterior, deberá crear un fondo especial para el depósito de estos, según las disposiciones de reglamentos de esta ley. ¿Qué quiere decir esto? Estamos ante una verdadera ofensiva, y miren, voy a explicar esto. Usted que me ve, usted es inteligente. ¿Qué es el fondo de este asunto? Simple y sencillamente que el combate con las herramientas que el pueblo ha ido construyendo no lleva, como ellos dicen, 3 años desde que llegó el presidente Bukele en su plenitud. ¿Por qué? Usted no es ignorante que el presidente llegó el 1 de junio del año 2019 y tenía una oposición totalmente contraria, y aún así, sin recursos, sin fondos aprobados. ¿No se acuerdan que ahí llegué yo con las cruces negras a la Asamblea Legislativa y por eso me quitaron la visa a los gringos? Por ir a encabezar una manifestación. Fíjense cómo son de chayoteros, de mentirosos, de manipuladores de la democracia. Ellos, su derecho a marchar, y han hecho y han fracasado. Ninguna de las marchas que hicieron llega ni siquiera a la mitad de la marcha, no digamos la que hizo el presidente a la Asamblea aquel día de febrero, sino que la que llegué, organicé y colaboré y me puse a liderar una semana después, la de las cruces negras que le fuimos a tirar enfrente a los diputados. No quebré ni un vidrio, ni una ventana, ni nada. ¿Por qué fuimos en el 2019? El mes de febrero a la Asamblea, porque no querían aprobar y no aprobaron nunca los fondos al plan de control territorial. ¿Y cuánto tiempo duraron esos diputados? Duraron todo el 2019, después, y todo el 2021.
todo el 2020, hasta que lo sacamos en el 2021. ¿Desde cuándo el pueblo y el presidente cuentan con las herramientas? Teníamos una fiscalía protectora del crimen organizado y de los delincuentes. ¿A quién? ¿Encabezada por quién? Por el arenazi de Raúl Melara, chayotero y prevaricador, delincuente, promotor del crimen organizado y de los mismos de siempre, el exfiscal general al servicio de la Embajada de los Estados Unidos. Eso es lo que teníamos hasta el 1 de mayo del año pasado, nosotros, el pueblo salvadoreño, retomamos el control. No tenemos ni un año y evidentemente había que ordenar la casa. Había que rescatar la fiscalía, reorganizar la fiscalía, había que dotar y fondear de los recursos a la par del manejo de una pandemia. Y ya el presidente había atacado el centro de mando, que eran los penales. Y cómo el presidente, con tan poco y contra muchos de los mismos de siempre, poderosos en ese entonces, el presidente de la República logró sacar en el año 2021 al país del top 20 de los países más violentos. Si es que mandar a matar en un día, 2 días o 3 días es fácil, más cuando estos criminales tienen el valor y el cinismo de creerse que tienen control cuando ya no lo tienen. La mejor muestra del plan de control territorial en el país es que ya no lo controlan y que hoy van de reculada. Ahí van huyendo como ratas y lloran cuando los capturan. Ahí van para Guatemala, ahí van para Honduras, ahí están debajo de las cuevas escondiéndose en los barriles. Es que son machitos en manada. Pero hoy el pueblo se hartó y el pueblo se cansó y hoy estamos en guerra contra las pandillas. Guerra contra las pandillas. Grábense esto, faroles, factuneros y gatos miados. Estamos en guerra contra las pandillas. Esta no es coyuntura, ni es la falacia de la propaganda electoral que ustedes dicen que hace el presidente Bukele. Estamos en una fase acelerada del control territorial, del plan de control territorial, para que no vuelvan a caer en manos la población de los criminales. Pablo Escobar Gaviria, el famoso narcotraficante, el cual es ídolo seguramente y quisieran copiar el estilo de vida, estos mini narquitos y esos muchachos en su alucín del periquín, ¿verdad? Se creen narquitos. Hizo una guerra contra el Estado y la sociedad colombiana. Mató miles, bajó un avión, reventó un montón de edificios. Pero hubo un punto principal en una época antes de la caída del cartel de Medellín. Hubo un tramo en la historia de Colombia en donde existían perfecta y retratadamente miles de periodistas vendidos al narcotráfico, como son vendidos estos periodistas como Beltrán Luna del Diario de Hoy, como los del Faro, como los de Factum, como los de Gato Miado, la Prensa Gráfica, el Diario de Hoy, el Colatino, que sirven para los intereses del crimen organizado y son apologetas de los delincuentes. Porque tienen 3 tipos de intereses. Uno, un interés económico. Yo no dudo que les paguen, al menos en droga, porque muchos de ellos son públicamente comprobados consumidores de cocaína y de otros estupefacientes como pastillitas y ese tipo. Lo sabe todo San Salvador y todo el mundo. Así hicieron las fiestas donde casi violan a una mujer y se callaron los grandes transparentes para eso. El Martínez de Aguizón, o no lo sabe el pueblo salvadoreño y creen que nos vamos a quedar callados y no se lo vamos a decir. Están más perdidos que San Juan en el limbo, porque aquí, si una guerra vamos ganando, de todas las que vamos avanzando, es la guerra contra la mentira y la desinformación. Aquí no hay un miedo más de un salvadoreño para un chantajista periodista vendido y chayotero. ¡Jamás! Aquí no se le queda callado un funcionario de un gobierno a un periodista extorsionador de noticias. Si no me da la noticia que yo quiero y me dice tal cosa, yo lo que voy a hacer es que le voy a sacar la nota mala. Así trabajaba el Faro. Hacía el chantaje, lo voy a sacar bien o lo voy a sacar mal, pero dígame, y hacer llegar
a débiles de carácter ahí donde ellos querían. Ya nomás se acabó. Se acabaron Carlos Dada, se acabaron Martínez Dahuizón, el Brian, y el Brian ya lo vamos a ver. Quiero ver si es la que traigo la imagen a continuación. Ya la voy a poner en otro momento, en donde el Brian resulta que aparentemente el hermano es pandillero, y lo dijo el director de la Academia de Seguridad Pública. Yo quisiera ver que en aras a la transparencia diga si es cierto o no, porque entonces uno de ahí puede entender la del nerviosísimo ese, el que le dio el vaso de agua al presidente, su actitud, porque entonces uno al menos transparentemente conoce la verdad del pensamiento, la cosmogonía, como dirían los poetas del Faro, la cosmogonía que tiene el Brian en su cabezota. Claro, si su hermano es palabrero, el tipo indudablemente tiene que proteger las pandillas. Pero nosotros no vamos a ceder nunca más. Esta guerra llevamos menos de un año, y en menos de un año la vamos ganando totalmente y absolutamente. Y el 98% de la población, me atrevo ya a subir un punto, está de acuerdo en que los derrotemos. Pero a ellos eso les preocupa. Por eso es la gran llorazón de los derechos humanos, de los pandilleros, de los delincuentes. Y los vimos en coro hoy, esta mañana, que es la parte que viene del programa, los vimos en coro. Ay, no, es que tienen derechos humanos. Derechos humanos tienen los humanos, no los salvajes. Y ojalá agarren otros 4,000 más y les den cuarto de ración de tortilla y cuarto de cucharada de arroz. Si así han tenido a la gente hambriando, y la gente ya rebalsó, y la gente les está poniendo el dedo. La gente está informando. La gente ha perdido. Ya es el último miedo que le queda a la sociedad salvadoreña. Está perdiendo absolutamente el miedo. ¿Y que van a matar a unos cuantos de nosotros? Seguramente. Pero este país va a salir adelante. Esta sociedad se va a librar de esas lacras. De una vez por todas. Lo que pasa... pero miren a los apologetas y el discurso político de ellos. ¿Cuál es? Es que son 80,000 y no pueden contra 80,000. El Estado salvadoreño no puede contra 80,000. ¿Por qué? Porque es muy grande. Entonces hay que hablar con ellos, Rubén Zamora, esta semana. Hay que hablar, dialogar, sentarse, haciendo una apología de que, igual que lo hizo Cristiani con los acuerdos de paz. Vejete más tonto, Dios santo, por Dios. Si no es más tonto porque no estudia para eso. No, pero es una cosa tan fuera de orden y de lugar. Primero, bueno, la verdad es que un poco de razón tiene, porque ha comparado exactamente a las pandillas con el FMLN. Ambos han sido terroristas y ambos han sido criminales. Ambos han secuestrado, han extorsionado, han asesinado, han puesto bombas, han hecho tropelía en medio. Es lo único que le voy a dar la razón a Rubén con el FMLN. Pero ellos son crimen organizado, y aquellos su terrorismo lo hicieron por una causa política. Al menos para mí es diferente. ¿Cómo están un ex embajador, ex candidato presidencial, de tratar de hacerle al pueblo un símil de ese tipo? No, hombre, esa es la oposición que tenemos. Bueno, mis queridos hermanos, sigamos, por favor. Voy a poner un video que dice mucho, un video de un colombiano, ni siquiera es un salvadoreño, en TikTok, que lo puso. Veámoslo. Video número 1, por favor, producción. Miren nada más y nada menos la joya que acaba de regalarnos la ONU. ¡Mua! Chulada con respecto a lo que está sucediendo en El Salvador con las maras salvatruchas. Y es que si bien desde que se declaró el estado de excepción de manos del presidente Nayib Bukele como medida de contención a toda la ola de violencia desatada por estos grupos criminales, muchas instancias internacionales que velan por el cumplimiento de los derechos humanos han brincado en contra de las políticas muy acertadas, digo yo, del presidente Bukele, por considerar que son demasiado duras contra los pobres pandilleritos. Porque ¿cómo va a ser posible que en un estado democrático le aumenten la pena de prisión a un pobrecito líder pandillerito de 9 a 45 años cuando su único delito ha sido matar por alimento?
Claro que sí, esas políticas funcionan muy bien cuando de romantizar el crimen en nuestros países se trata. Pero no va y se ve en los Estados Unidos porque ahí se apoya la pena de muerte y no pasa nada, todo el mundo la aplaude. Sale un policía y mata a una persona de color en medio de la calle y no pasa nada porque es que era un policía blanco y los gringos son muy sabios. Así que si demás está decirles que yo, al igual que millones de latinoamericanos, apoyamos las decisiones del presidente Bukele porque estamos cansados hasta la coronilla de la criminalidad en nuestros países y del proteccionismo y el amparo que han recibido por parte de instancias como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Que contrario a lo que se piensa, solo velan porque la criminalidad jamás termine en esta región. Yo me voy a tomar el atrevimiento en nombre de muchas personas de decirle a los señores y señoras de la ONU que si tanto les duele lo que está pasando con estas pobres personas en El Salvador, que lo único que hacen es delinquir por necesidad y amor, díganle a este buen hombre de acá, al presidente Nayib Bukele, que les dé una dirección para que ustedes puedan mandar unos aviones de carga para recoger a todas estas buenas personas, llevárselas a sus grandes países europeos, liberarlos por las calles y dignificarlos tal y como se lo merecen y ustedes exigen. Y ya si de paso les queda espacio, pues nos avisan a nosotros los colombianos que tenemos miles de ratas, toneladas de ellas que no sabemos para dónde mandar y que ansiosas esperan ser dignificadas en el primer mundo europeo. Pero en últimas, ¿qué opinan ustedes? ¿Quién tiene la razón? ¿Quiénes son los buenos? ¿Quiénes son los malos? Déjenlo en los comentarios y nos vemos, muchachos. Bueno, para que vean, eso es lo que piensa el mundo sobre esto, y así piensa el pueblo latinoamericano, así piensan los centroamericanos, los guatemaltecos, los hondureños, los nicaragüenses, los costarricenses que se la llevan y se pican sus gobernantes de la gran democracia, los panameños, los colombianos, los ecuatorianos, el pueblo de Latinoamérica, porque saben cuál es la verdad, no los parásitos de las ONGs de derechos humanos, porque son parásitos, son gente sin futuro que no le han dado nada a la humanidad, que lo que han hecho después de las guerras y de las dictaduras contra Stroessner, Pinochet, quedaron parasitando e inventando violaciones de derechos humanos y protegiendo delincuentes. Bueno, veamos quiénes son los que han salido a defender y se han exhibido públicamente. Imagen número 5, por favor, producción. Ni nada más ni nada menos que la famosa exdiputada Lorena Peña. Dice: el genocidio de Hitler y el fascismo estuvo acompañado de cárceles inhumanas donde hacinaban y maltrataban hasta morir a los prisioneros. Los juicios justos no existían. Las fotos de la época lo reflejan. Miren qué imbecilidad más grande. Miren qué imbecilidad más grande. Pero veamos Lorena Peña. ¿Qué cosa más torpe? Comparar a las víctimas del nazismo, del holocausto, a la comunidad judía europea que fue víctima de esos crímenes de lesa humanidad, los está comparando con los salvajes pandilleros terroristas salvadoreños. Solo en la mente torcida de una terrorista como Lorena Peña cabe ese tipo de cosas. Claro, es que ella estaba acostumbrada a matar. La Rebecona mató durante la guerra. Ahí enfrente del colegio, no sé si es el Sagrado Corazón o la Asunción, en una moto iban y ahí le fue a pegar a un policía, placa, en la cabeza. Es que esa es Rebeca, esa es la dirigente del FMLN. Ellos, la sangre y la muerte tiene justificación. Mírenla, pero veamos, sigamos en el circo, la circoexhibición de los protectores de las ratas. Siguiente imagen, por favor, producción. Sara Ayala, APES en contra de nueva reforma que prohíbe el uso de grafitis. Miren, ahí los tienen. Ahí tienen 4 de los más famosos protectores de estos delincuentes, institucionales ya organizados, Asociación de Pandilleros del Salvador, le pondría yo. Asociación de Pandilleros del Salvador, porque de periodistas no tienen nada. Continuemos, por favor. La siguiente imagen, producción. La número... Sí, la de la prensa gráfica. Qué raro, nos iba a faltar los Dutriz. Prensa gráfica. Expertos, fíjense bien, expertos señalan juzgados en riesgo de colapso por capturas masivas. Primeros arrestados en régimen de excepción deberían ser presentados a partir de hoy. Tribunales y defensores públicos tendrán dificultad
para atender el alto número de casos. Expertos consideran que esto representará una limitación a la justicia para los capturados. Esta es la prensa gráfica. Estos son los Dutris. En pocas palabras, es libérenlos, pobrecitos, ya no los capturen porque están muy hacinaditos, ya no van a dar abasto, no van a tener justicia los pandilleros. Esos son los Dutris, esos son los Altamiranos, ese es el Faro, ese Factum. Bueno, pero aquí el pueblo los va conociendo y por eso es que ya viene el 2024 en donde vamos a barrer absoluta, total y completamente nos vamos a librar de estas ratas. Continuemos. Imagen número 7, vean otra, esta es calientita de la mañana de hoy, diálogo con Ernesto López, Bessie Ríos. El fenómeno de las pandillas es una consecuencia de la corrupción, el abandono de las políticas públicas en favor de la población y la falta de oportunidades. Miren esto, equiparando la pobreza como sinónimo de corrupción. Yo conozco y sé que más de 6 millones de salvadoreños, antes de los 30 años de Arena y del Frente, de corrupción y de todo eso, eran pobres y nunca se hicieron delincuentes. Pero esa señora equipara e iguala pobreza a corrupción, es la Bessie Ríos. Otra que trabaja en las ONGs, ahí anda clamando por los derechos. No, pero no hay que darles la comidita, hay que comprarles el pollo campero, el pedacito de carne de res, porque pobrecitas las criaturas. Bueno, sigamos. El otro, el Pastorzuelo Pastorzuelo, que fue candidato de Vamos, Adán Mejía. En el tema de la delincuencia se necesita el análisis de expertos y no abordarse desde la perspectiva política. Hay que se quede esperando a sus expertos. Y la protección, yo lo escuché, hablando estupideces, eso ya casi volviendo a incoar por las privatizaciones. Un tipo neoliberal, pastor vividor de las coimas que se pegan en esas iglesias de mentira, porque este es de los mentirosos, este estuvo metido en la red de pastores que negoció con Norman Quijano, Adán Mejía, que dejó de ser pastor para poder ser candidato, pero hoy de nuevo dice que ya de nuevo volvió a la pastoral. Fraude de ley, acostumbrados a mentirle al pueblo. Bueno, veamos también el video número 2, que es sobre el Brian, que nos aclare el Brian, del director de la Academia Nacional de Seguridad Pública, por favor. Hay uno que se llama, creo que Brian, que según información de la policía es un muchacho, según dice la policía, yo no sé cómo se llama, dice que es un muchacho que se llama Brian, que es periodista, que saca información y que él está relacionado porque tiene un hermano pandillero preso, un palabrero, así dice. Entonces, si es así, ahí hay situaciones muy concretas que le dan información. ¿En 2005 ustedes? Contesta, Brian, ¿tenés hermano palabrero o no? El de Factum. Sí, por lo menos para saber la verdad. Transparencia piden, den transparencia. Y para rematar, veamos otro que apareció hoy, la imagen número 10, por favor. Nada más, Eduardo Escobar, el de Acción Ciudadana. Lo que busca el gobierno y la Asamblea Legislativa es que la ciudadanía no sepa la realidad en la que están viviendo o quieren cambiarle la idea de la realidad en la que están viviendo. Eso solo así, pura activismo político, puro activismo político. Veamos el video número 3, por favor, todavía tenemos tiempo de alcanzar a verlo, para que vean a la excelsa diputada de Residuos de Vamos. Veamos el tipo de cosas que dice esta señora. Por favor, video número 3. Hay que medidas como las que se tomaron ayer por la noche, primero es necesario estudiarlas, es necesario analizar cuáles pueden ser los impactos. Yo no digo que vamos a pasar un mes o una semana, pero con un estudio pormenorizado que pueda divulgar a la sociedad salvadoreña cuáles son los impactos y tomar una decisión responsable, creo que es lo mínimo que se debe hacer. El mecanismo que se aprobó ayer aplica como una compensación, porque las distribuidoras que van a recibir, digamos, van a ser las intermediarias de ese beneficio, van a poder descontarse de los impuestos, digamos, lo que el gobierno entregue. Entonces, ese mecanismo definitivamente va a afectar a algunos un poco la recaudación, pero
lo que yo criticaba justamente ayer es que no hemos medido el impacto de las medidas que se tomaron incluso hace 15 días. Toda medida económica debe buscar ser lo más, para el alivio económico, lo más eficiente posible. Con la situación fiscal que tenemos como país, realmente hay que optimizar al máximo los recursos. Y si vamos a dejar de percibir ingresos para dar un subsidio, mi postura como diputada y la del partido Vamos es que debe focalizarse y darse directamente a la población más necesitada. Bueno, ni más ni menos, lo que está diciendo es que por qué le bajamos a la gasolina y por qué el gobierno le ha bajado a la gasolina. Es la gasolina y diésel más barato en Centroamérica, pero ella quiere estudiarlo porque se opone a todo. Último video, escuchen a la Excelsa, oponerse es que es no a todo, no a todo. Veamos el último video de esta noche, que es el número 4, el que sigue, por favor, producción. Me parece que las propuestas aprobadas ayer son reformas que son tramposas, tienen una trampa, porque la redacción pone en el mismo lugar, en el mismo huacal, tanto a las pandillas como a los medios de comunicación y al periodismo. Son supuestos muy diferentes. De hecho, a mí me parecía adecuado el hecho de sancionar, de prohibir ciertas pintas, ciertos grafitis, ¿verdad? Que no es grafiti, sino que tienen otras características, porque son indicadores de violencia. Pero en el mismo supuesto se mete el supuesto de reproducir o transmitir mensajes, sin hacer énfasis en elementos que puedan ser sobre la intención que se tenga. Si la intención es informar, ahí no se aclara. Ella sabe de economía y quiere tiempo. Ella habla, está contra la penalidad de los grafitis, quiere ver, es un no absoluto. Esta señora llegó por residuos a la Asamblea Legislativa y el 24 la tenemos que sacar. Son los que se oponen absolutamente a todo. Dios me los bendiga, me los cuida y esta guerra la ganamos entre el pueblo y el gobierno del pueblo. La guerra contra las pandillas no es coyuntural, es a fondo, total, porque el pueblo ama al pueblo y el pueblo va a defender al pueblo y el pueblo va a ganar esta guerra porque es una guerra del pueblo.